El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 7, verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Amigos, el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa para aquellos que hemos sido salvos, para aquellos que hemos sido sellados con su Espíritu para el gran día de la redención. Esto significa que somos propiedad del reino de los cielos. Tal como lo dice el apóstol Pablo, también en Efesios capítulo 4, verso 30, y no entristezcáis al Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amada iglesia, nosotros tenemos las arras, o sea, la garantía, el anticipo de nuestra completa redención, que es el Espíritu Santo. Así lo afirma en otro libro, en 2 de Corintios capítulo 1, verso 22, el apóstol Pablo escribió, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué precioso es hablar del bautismo con el Espíritu Santo. El origen del bautismo con el Espíritu Santo comienza cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos allá en Hechos capítulo 1, en el verso 4, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el mismo Señor Jesús, antes de ser alzado a los cielos, dijo a sus discípulos lo que ellos recibirían al recibir el bautismo con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea, que el bautismo con el Espíritu Santo es recibir poder para poder expandir el reino de Dios en los corazones de las personas. Amada iglesia, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en adelante, la Biblia nos narra lo sucedido el día en que el Espíritu Santo vino para establecerse en la iglesia. Fue en la fiesta judía del Pentecostés. Estaban 120 sentados unánimes juntos en el aposento alto, cuando de repente hubo un estruendo. En el versículo 3 dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En el versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el versículo 5 y 6 dice que esas lenguas eran lenguas que se podían entender, diversos idiomas. Allá dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En el versículo 11 dice que hablaban las maravillas de Dios. En el versículo 12 y 13 dice que estaban atónitos y perplejos y hasta pensaban que ellos estaban ebrios o borrachos. Pero no porque se movieran como borrachos o haciendo movimientos extravagantes o hablando palabras sin sentido. Simplemente no comprendían lo que estaba sucediendo en ese momento. En el versículo 14 el apóstol Pedro tuvo que explicar. Y dice que poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras, dijo el apóstol Pedro, porque estos no están borrachos, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, o sea, la mañana del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mis queridos amigos, ese día por la predicación del apóstol Pedro, un simple pescador, pero lleno del Espíritu Santo, creyeron en el Señor Jesús como 3,000 personas. En la fiesta del Pentecostés, los discípulos del Señor fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron poder. Mas entiendan algo, ellos antes de ese día ya contaban con el Espíritu Santo. Según Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. Dice que después que el Señor Jesús resucitó, se les apareció y les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y en el versículo 22 dice que el Señor sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, ellos contaban con el Espíritu Santo antes del Pentecostés, pero aún no habían sido bautizados y llenos del Espíritu Santo. Los verdaderos cristianos poseemos el Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu, tal como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Ya que por la gracia de Dios y a través de la predicación de la palabra de Dios, lo primero que una persona recibe al aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador de su alma, el Espíritu Santo viene a morar. Es lo primero que sucede y comienza a regenerar y a transformar nuestro carácter. Muchos cristianos hoy en día no han experimentado la llenura del Espíritu Santo. Ese es el siguiente paso a vivir para tener una vida llena de poder. Porque ese poder nos ayuda a vencer los diferentes desafíos que enfrentamos los hijos de Dios a diario. Tanto así que el apóstol Pablo en su carta a Efesios capítulo 5, versículo 18 dijo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La iglesia del Señor debe cada día buscar la llenura del Espíritu. Aunque el bautismo del Espíritu Santo se experimenta una sola vez, la orden es estar cada día buscando la llenura del Espíritu Santo. Y esta se busca a través de la meditación diaria de la palabra de Dios, a través de la oración, el ayuno y alejándonos de todo lo que pueda estorbar nuestra comunión con Dios. Ser bautizados y recibir la llenura del Espíritu Santo va más allá de una experiencia física como movimientos del cuerpo o el hablar en lenguas. Tanto que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12, verso 30, que no todos tenemos los dones de sanidad, no todos hablamos lenguas y no todos podemos interpretarlas. El hablar en lenguas hace parte de la soberanía de Dios y el Espíritu Santo reparte como Él quiere. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. Así que no te sientas triste si no tienes la gracia de hablar en lenguas. Eso no significa que usted no posea el Espíritu Santo o no haya sido bautizado por Él. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, puso una norma para poder usar ese don en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 14, 27 dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turnos, y uno interprete. Versículo 28 dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así que el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu va más allá que experimentar algo superficial. Ser lleno del Espíritu Santo no solo refleja el poder que Dios nos da para predicar el Evangelio, orar por los enfermos y los endemoniados. La llenura del Espíritu Santo va más allá de tener pasión por las almas que no conocen al Señor. Es ser lleno del Espíritu Santo, es saber que usted, que su yo se ha ido, que ya no dominas tu propia voluntad, Él es quien la domina, ni tus ambiciones, excepto aquellas que pertenecen al Espíritu Santo. La balanza de tu vida está completamente inclinada por Él. Estás completamente dominado por Él. Ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo el control de Él. Todas las relaciones están afectadas por el Espíritu Santo. Tus deseos, tus anhelos, tus pasiones están dominadas por Él. Se nota en tu manera de hablar, en la manera en que te relacionas con la gente a tu alrededor. Cómo te portas en tu casa y en tu hogar. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. La mejor experiencia que puede tener un cristiano es ser bautizado con el Espíritu Santo y mantenerse continuamente lleno de Él. Le invito a la iglesia del Señor para que sean llenos del Espíritu Santo y todos los días experimentar el poder de Dios que nos ayudará a vencer a diario. Que Dios les bendiga. La paz del Señor sea con todos ustedes y no olviden, sed llenos del Espíritu Santo.